Bienvenidos. Este es el día número 244. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pedimos con humildad y con fe, pedimos con gran confianza el don del Espíritu Santo, porque sabemos que el mismo Dios que nos dio su palabra, nos otorga el don, la gracia del Espíritu, para comprender esa palabra, para amarla, para obedecerla, para hacer la vida en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 13. El año 149, los hombres de Judas se enteraron de que Antíoco Eupátor avanzaba contra Judea con un ejército numeroso, y que con él venía Lisias, su tutor y encargado de los asuntos de Estado. Ambos conducían un ejército griego de 110,000 soldados, 5,300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. También se unió a ellos Menelao, el cual con toda mala intención trataba de ganarse a Antíoco, no para salvar a su patria, sino para ser restablecido en su cargo. Pero el rey de los reyes provocó la indignación de Antíoco contra aquel criminal, porque Lisias le hizo ver que aquel hombre era el causante de todos los males. Entonces Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para que lo mataran según las costumbres del lugar. Allí hay una torre de 25 metros, llena de ceniza, provista de una máquina giratoria inclinada por todas partes hacia la ceniza. Es costumbre arrojar en ese lugar a los reos de robo sacrílego o de algún otro crimen enorme a fin de hacerlos morir. Con este suplicio murió el impío Menelao, sin ser ni siquiera sepultado en la tierra. Esto le sucedió con toda justicia. En efecto, aquel que había perpetrado tantos crímenes contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagrados, encontró él mismo la muerte en la ceniza. El rey avanzaba animado de brutales sentimientos, dispuesto a tratar a los judíos con más crueldad que su mismo padre. Al enterarse de esto, Judas ordenó a sus tropas que invocaran al Señor día y noche, para que también esa vez, como en otras ocasiones, acudiera en auxilio de los que estaban en peligro de ser despojados de la ley, de la patria y del santuario, y no permitiera que el pueblo, que apenas comenzaba a reanimarse, cayera en manos de paganos blasfemos. Todos unánimemente cumplieron la orden y suplicaron al Señor misericordioso, con lamentaciones, ayunos y postraciones, durante 3 días seguidos. Entonces Judas los arengó, animándolos a estar preparados. Después de reunirse en particular con los ancianos, resolvió no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y se adueñara de la ciudad, sino ponerse en marcha para decidir la situación con la ayuda de Dios. Judas, dejándolo todo en manos del Creador del universo, exhortó a sus compañeros a luchar valerosamente hasta la muerte, por las leyes, el santuario, la ciudad, la patria y las instituciones. Luego, acampó en las inmediaciones de Modín, y dando a sus hombres este santo y seña, victoria de Dios, atacó durante la noche con los jóvenes más aguerridos el campamento del rey. Así dio muerte a unos 2,000 hombres del ejército y al más grande de los elefantes con su conductor. Finalmente, sembrando el pánico y la confusión en el ejército, se retiraron victoriosos. Al amanecer ya todo había terminado gracias a la protección que el Señor había brindado a Judas. El rey, que había sufrido en carne propia la audacia de los judíos, intentó apoderarse de sus fortalezas de manera sistemática. Se acercó a Betsur, plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en fuga y vencido. Judas envió a los sitiados todo lo que necesitaban, pero Rodoco, un hombre del ejército judío, revelaba los secretos al enemigo. Por eso fue buscado, detenido y ejecutado. El rey volvió a tratar con los habitantes de Betsur, hizo las paces con ellos y se retiró. Luego atacó a las tropas de Judas, pero fue derrotado. En ese momento supo que Filipo, a quien había dejado en Antioquía al frente del gobierno, se había sublevado.
Muy consternado mandó llamar a los judíos y juró someterse a sus legítimas demandas. Después de esta reconciliación, ofreció un sacrificio, honró al santuario y se mostró generoso con el lugar santo. El rey prestó una buena acogida al Macabeo y dejó a Hegemónidas como gobernador desde Tolemaida hasta la región de los Gerraínos. Luego se trasladó a Tolemaida, pero sus habitantes, descontentos por ese tratado, se indignaron y querían anular lo convenido. Entonces Lisias subió a la tribuna y defendió el asunto lo mejor que pudo. Así los persuadió, logró calmarlos y los dispuso favorablemente. Después partió para Antioquía. Esto es lo que sucedió con la expedición y la retirada del rey. Al cabo de 3 años, Judas y sus hombres recibieron la noticia de que Demetrio, el hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército y una flota, adueñándose del país y haciendo ejecutar a Antíoco y a su tutor, Lisias. Un cierto Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había contaminado voluntariamente en el tiempo de la ruptura con el paganismo, comprendiendo que él ya no podía rehabilitarse ni acceder al altar sagrado, fue a ver al rey Demetrio hacia el año 151 y le obsequió una corona de oro y una palma, además de los acostumbrados ramos de olivo del templo, y aquel día se contentó con eso. Pero él encontró una ocasión propicia para sus perversos designios cuando Demetrio lo convocó ante el consejo y le consultó acerca de las actitudes y planes de los judíos. Alcimo respondió: los judíos llamados asideos, capitaneados por Judas Macabeo, fomentan la guerra y las sediciones y no dejan que el reino viva en paz. Debido a eso, aunque he sido despojado de la dignidad heredada de mis antepasados, me refiero al sumo sacerdocio, he venido aquí, en primer lugar, sinceramente preocupado por los intereses del rey, y en segundo lugar, por consideración hacia mis compatriotas. A causa de la conducta irreflexiva de los hombres ya mencionados, toda nuestra nación padece no pocos infortunios. Por eso, ya que tú eres el rey, una vez que te informes detalladamente de todo esto, vela por nuestro país y nuestra nación amenazados por todas partes, de acuerdo con los sentimientos humanitarios que demuestras hacia todos. Ciertamente, mientras Judas viva, es imposible que el Estado goce de paz. Apenas Alcimo pronunció estas palabras, los demás amigos del rey que eran hostiles a Judas se apresuraron a incitar aún más a Demetrio. Este designó inmediatamente a Nicanor, que dirigía la tropa de los elefantes, lo nombró gobernador de Judea y lo envió con la orden de matar a Judas y dispersar a sus partidarios, restableciendo a Alcimo como sumo sacerdote del templo más excelso. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se unieron en masa a Nicanor, pensando que los infortunios y las derrotas de los judíos serían sus propias victorias. Cuando los judíos se enteraron de la expedición de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo y suplicaron a aquel que había establecido a su pueblo para siempre, y nunca dejaba de proteger a su propia herencia en forma bien visible. Bajo la orden de su jefe, partieron inmediatamente de allí y se trabaron en lucha con ellos junto al poblado de Desau. Simón, el hermano de Judas, había entrado en combate con Nicanor, pero sufrió un ligero revés a causa del ataque sorpresivo de los enemigos. Nicanor, enterado de la audacia de los hombres de Judas y del valor con que defendían a su patria, temió definir la situación de una manera sangrienta. Por eso, envió a Posidonio, Teodoto y Matatías para concertar la paz. Después de un detenido examen de la propuesta, el jefe la comunicó a las tropas y por decisión unánime aceptaron el tratado. Se fijó un día en que los jefes se reunirían a solas en un lugar determinado. Se puso una tarima de cada lado y se prepararon asientos.
Judas distribuyó algunos hombres armados en puntos estratégicos por si se producía inesperadamente algún ataque a traición por parte de los enemigos. Sin embargo, la entrevista se realizó normalmente. Nicanor vivía en Jerusalén sin molestar a nadie. Incluso licenció a las tropas que se le habían incorporado en masa. Se veía constantemente con Judas y sentía por él un sincero aprecio. Le aconsejó que se casara y que tuviera hijos. Judas se casó y vivió tranquilamente disfrutando de la vida. Cuando Alcimo vio la comprensión que reinaba entre ellos, consiguió una copia del pacto celebrado y se presentó ante Demetrio, diciéndole que Nicanor abrigaba sentimientos contrarios a los intereses del Estado, ya que había nombrado lugarteniente suyo a Judas, el rival de su reino. El rey se puso fuera de sí y, excitado por las calumnias de ese miserable, escribió a Nicanor manifestándole su disgusto por el acuerdo y ordenándole que le mandara inmediatamente preso a Antioquía al Macabeo. Cuando Nicanor recibió la noticia, quedó desconcertado porque le indignaba romper el acuerdo sin que aquel hombre hubiera cometido ninguna injusticia. Pero como no era posible oponerse al rey, buscaba la ocasión favorable para cumplir la orden, valiéndose de alguna estratagema. El Macabeo, por su parte, viendo que Nicanor lo trataba más secamente y que le demostraba una gran frialdad en sus relaciones habituales, pensó que esa actitud no presagiaba nada bueno. Entonces reunió a un buen número de sus compañeros y se ocultó de Nicanor. Cuando éste advirtió que Judas se había burlado de él tan hábilmente, se presentó en el augusto y santo templo, mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales, y les exigió que le entregaran a aquel hombre. Como ellos juraron que no sabían dónde se encontraba el hombre que buscaba, él, extendiendo la mano derecha hacia el santuario, pronunció este juramento: «Si no me entregan prisionero a Judas, arrasaré este recinto consagrado a Dios, derribaré el altar y levantaré aquí mismo un espléndido templo a Dionisos». Dicho esto, se fue. Los sacerdotes, con las manos extendidas hacia el cielo, invocaron a aquel que había combatido incesantemente en favor de nuestra nación, diciendo: «Tú, Señor de todas las cosas, que no necesitas de nada, has querido que el santuario donde tú habitas estuviera en medio de nosotros. Por eso ahora, Señor Santo, lleno de toda santidad, preserva para siempre de toda profanación esta casa, recién purificada». Un tal Rasís, uno de los ancianos de Jerusalén, buen patriota, sumamente estimado y llamado por su bondad padre de los judíos, fue denunciado a Nicanor. Él, en los primeros tiempos de la ruptura con el paganismo, había abrazado la causa del judaísmo, entregándose a ella en cuerpo y alma con una gran entereza. Nicanor, queriendo poner en evidencia la hostilidad que profesaba contra los judíos, envió más de 500 soldados para detenerlo, porque le parecía que tomándolo prisionero, ocasionaba un gran perjuicio a los judíos. Cuando las tropas estaban a punto de ocupar la torre, forzando la puerta de entrada y dando órdenes de traer fuego e incendiar las puertas, Rasís, acorralado por todas partes, se arrojó sobre su espada. Él prefirió morir noblemente antes que caer en manos de aquellos desalmados y soportar ultrajes indignos de su nobleza. Pero por lo precipitado del ataque no acertó el golpe, y como las tropas ya se abrían paso a través de las puertas, subió valerosamente a lo alto del muro y se arrojó con intrepidez sobre la multitud. Esta retrocedió a una cierta distancia y él cayó en medio del espacio vacío. Estando aún con vida, lleno de ardor, se incorporó sangrando copiosamente y, a pesar de sus graves heridas, pasó corriendo por entre las tropas y se paró sobre una roca escarpada. Cuando ya estaba completamente exangüe, se arrancó las entrañas y, tomándolas con ambas manos, las arrojó contra aquella gente. Así, invocando al Señor de la vida y del Espíritu, para que un día se las devolviera, murió aquel hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Del libro de la sabiduría, capítulo 5, versículos del 15 al 23. Pero los justos viven para siempre. Su recompensa está en el Señor y el Altísimo se preocupa de ellos. Por eso recibirán la espléndida realeza y la hermosa diadema de las manos del Señor, porque Él los protegerá con su mano derecha y los defenderá con su brazo. Tomará su celo por armadura y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá como coraza la justicia, ceñirá como casco un juicio inapelable. Tomará como escudo su santidad invencible, afilará como una espada su ira inexorable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Los rayos partirán como disparos certeros, de las nubes como de un arco bien tenso volarán hacia el blanco. Una ballesta arrojará una furiosa granizada, las olas del mar se encresparán contra ellos, y los ríos los sumergirán sin piedad. Un viento impetuoso se levantará contra ellos, y los aventará como un huracán. Así la iniquidad devastará toda la tierra, y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Después dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme, hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia. Empezaron a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios. Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. En los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempo de Noé. La gente comía, bebía y se casaba,
hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa no baje a buscarlas. Igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. De dos que estén en un campo, uno será llevado y el otro dejado. Entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.